Voy a la letra del libro de Deuteronomio, capítulo número 20, verso 3 y verso 4, que dice: Y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: Y les dirá: Préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Este año que estamos disfrutando, ya vamos por el día número 17, ha sido un año que ha empezado con muchas cosas que comienzan a crear preocupación. El ambiente se ve preocupante, miramos las noticias en todas las partes del mundo, no solamente aquí en nuestra isla, sino en todas las partes del mundo. Y vemos tantos acontecimientos que nos preguntamos en muchas ocasiones si son acontecimientos normales o es que Dios está interviniendo. Hace poco escuchaba, o mejor dicho, leía en mi página de Facebook ciertas personas que hablaban de un acontecimiento, de algo que sucedió en su pueblo, un ruido extraño. Simplemente hablo basado en lo que leí en ese momento, porque no puedo decir que yo haya escuchado lo mismo. Había una preocupación. Luego, más adelante, uno se entera, mientras uno está leyendo las noticias, de que en cierto momento hubo un temblor en Puerto Rico. Y aquí, pues, lo sintamos o no lo sintamos, nuestro país es uno que tiembla constantemente. Y cuando leía el comentario de qué sería ese ruido, varias personas pusieron qué sería ese ruido, viene a mi mente el momento donde la Biblia dice que aún la tierra gime, porque aún la tierra desea que aparezca el deseado de las naciones. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que está aconteciendo, nos está diciendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Sin embargo, hay algo que la iglesia nunca debe olvidar, y es en las manos de quien nosotros estamos. El salmista en un momento dado dijo: Señor, en tu mano están mis tiempos. Nuestra vida está en las manos del Señor, porque fuimos esculpidos en su mano. Él fue quien nos formó, Él fue quien nos creó, y Él es el que tiene cuidado de nosotros. De la misma manera en que en el pasado Dios tuvo cuidado de su pueblo. Dios permite que Israel pase por una serie de situaciones, de la misma manera en que permiten que tú y yo pasemos por una serie de situaciones en nuestra vida para probarnos, para ver cuán grande es nuestra fidelidad al Señor, nuestra devoción, nuestra pasión, nuestro deseo de servirle al Señor. Y creo fielmente, sin miedo a equivocarme, que en el tiempo que estamos viviendo ahora, que es la antesala para el arrebatamiento de la iglesia al cielo, creo fielmente que estamos en una etapa donde Dios está probando la fidelidad de aquellos que dicen servir al Señor. Hemos visto en el camino gente que se ha ido cansando, gente que se ha ido deteniendo en el camino. Y ciertamente que es un peligro en el tiempo en que vivimos detenerse en este caminar llamado evangelio. Porque Dios está probando nuestra fe, Dios está probando nuestra confianza, Dios está probando nuestra fidelidad.
de la misma manera en que lo hizo con Israel en el pasado. Dios permitió que Israel pasara por el momento del cautiverio. Dios permitió que Israel estuviera en Egipto. Ya Dios se lo había hablado a Abraham mucho antes de que Israel existiera como nación. Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, bendeciré a todas las naciones a través de ti. Pero Dios también le dice a Abraham: ese pueblo, esa nación que yo te doy, habitará en tierra extraña. Y en el momento determinado por Dios, Dios levantaría a un libertador, que en este caso era Moisés, para sacar a Israel de manera poderosa. Y cuando Israel está frente al Mar Rojo, hay una palabra de Dios para que Israel se llene de confianza. Y es que Dios, a través de Moisés, le dice al pueblo: mira a tus enemigos, obsérvalos, porque es la última vez que los vas a volver a ver, porque hoy Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A lo largo de toda la trayectoria de Israel como nación, y ahora de ti y de mí como iglesia de Jesucristo, hemos sido testigos, de la misma forma que Israel lo fue en su momento, de que Dios siempre ha estado presente para defendernos, de que Dios ha estado siempre presente para cuidarnos. Somos la niña de los ojos del Señor. Él es el que tiene cuidado de ti, y nada de lo que acontece ni de lo que acontecerá más adelante debe preocuparnos. Hay una agenda que se está levantando en el ambiente espiritual. Hay una agenda que se está levantando en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero creo que le estamos prestando atención a cosas triviales, a cosas menos importantes, y le estamos dando más reconocimiento del que se le debería dar, porque hemos olvidado que por encima de cualquier agenda que Satanás pueda tratar de levantar en contra de la iglesia, tú y yo no debemos olvidar quién es el que nos defiende, quién es el que saca la cara por nosotros, quién es aquel que nos está diciendo, como le dijo a Israel: en medio de tus luchas, en medio de los momentos donde te enfrentarás a ciudades amuralladas, a fortalezas aparentemente impenetrables, a pueblos de gigantes y ejércitos mucho más diestros que tú en la guerra, no te puedes olvidar que el Dios que tú y yo tenemos, de la misma manera en que fue con Israel a la batalla, también va frente a nosotros para defendernos, y eso es lo que marca la diferencia. Dios le está diciendo a Israel: cuando tú salgas a luchar contra tus enemigos, cuando veas que sus carros de a caballo, que sus militares, que su armamento es mejor que el tuyo, es más numeroso que tú, es más grande que tú, lo primero que Dios le dice a Israel, y te está diciendo a ti y a mí en esta mañana: cuando tú veas lo que veas, cuando oigas lo que oigas, y aún cuando experimentes lo que la Biblia dice, el enemigo se levantará como río, no te olvides que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Lo primero que Dios te está diciendo a ti y a mí en esta mañana es: cuando veas que se levanta el enemigo, no tengas miedo. El temor es algo que ha matado más gente a lo largo de la historia que las mismas guerras. ¿Qué es lo que sucede cuando Gedeón tiene que enfrentarse a los enemigos? Que Dios le dice: el ejército que tú tienes, y con todo y que era más pequeño que el ejército de los enemigos, Dios le está diciendo a Gedeón: ese ejército que tú tienes es demasiado de grande. Y lo primero que Dios le dice a Gedeón: dile a aquellos que tienen miedo que regresen a sus casas.
Y en cuestión de nada, cerca de 22,000 hombres regresaron a su casa, porque el temor ha matado más gente que las mismas guerras. Cuando el temor entra a la vida nuestra, no hacemos nada. No tenemos ánimo de luchar, no tenemos ánimo de caminar, no tenemos ánimo de hacer nada. Nos quedamos estancados, petrificados. Y fíjate que a lo largo de la Biblia, esa frase de no tengas temor aparece cerca de 365 veces. Mira qué dato curioso. Cerca de 365 veces aparece la frase no temas o no tengas temor en la Biblia. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días, lo que quiere decir que la palabra del Señor tiene un no tengas temor para cada día de nuestra vida. Es Juan cuando escribe en su primera epístola, capítulo 4 y verso 18: en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No importa la situación que tú estés viviendo, las luchas, los problemas, las adversidades, las tenemos que enfrentar y vamos a luchar y vamos a batallarlas sin temor, con la convicción de que Dios está con nosotros. Lo segundo, Dios te está diciendo en esta mañana que cuando veas tus enemigos levantarse, que cuando veas todo lo que se levanta en contra tuya y en contra mía, lo segundo que el Señor te está diciendo a ti y a mí en la mañana de hoy es: no te desanimes. Yo siempre he dicho, a veces hasta de manera jocosa en mis predicaciones, que lo peor que puede haber en una iglesia es un cristiano desanimado. Porque el cristiano desanimado ni trabaja ni quiere que nadie trabaje. El cristiano desanimado no adora, pero no le gusta que otros adoren. El cristiano desanimado no se relaciona con Dios y no le gusta que otros se relacionen con Dios. Y alguien dijo una vez: es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Y Dios está diciendo a ti y a mí en esta mañana: no te desanimes. Un soldado desanimado no puede sobrevivir en el campo de batalla. ¿Tú sabes qué es lo más malo de uno ir a trabajar en el trabajo secular de uno? Hacerlo desanimado. ¿Tú sabes lo difícil que es ir a un culto desanimado? O pegarse al lado de alguien que está desanimado. El jefe de campo dice que lo malo se pega. Y un creyente desanimado puede contagiar a otros. De la misma manera en que un creyente lleno de la presencia de Dios contagia a otros, un creyente desanimado puede desanimar a otros. Y Dios no nos está llamando a nosotros a vivir una vida de desánimo, porque las batallas a veces no se pierden por falta de talento, por falta de capacidad. Muchas veces hay gente que pierde la batalla por estar desanimado y se limitan y limitan su potencial. Alguien dijo en una ocasión que el calibre de un cristiano se mide por la cantidad de oposición que necesita para desanimar. Ahí es donde se mide el calibre de un creyente. Cuando tienen que venir cosas demasiado de grandes para que uno se pueda desanimar. Vivimos en un tiempo muy peligroso, muy delicado, de mucho cuidado, donde no podemos desanimarnos, donde tenemos que hacer lo que dice el escritor bíblico. Cuando tú lees Deuteronomio capítulo 3 y verso 28, dice: por lo tanto encarga a Josué y dale ánimo y fuerzas, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán y les dará como posesión toda la tierra que ahora ves frente a ti. No te desalientes, no te desanimes, no te detengas, no tengas temor. Esa es la palabra que Dios le está dando a Josué a través de Moisés antes de conquistar la tierra prometida. Y más adelante, ese es Moisés hablando de Josué. Y más adelante el Señor tiene que volver de nuevo a tratar con la vida de Josué y decirle: como estuve con Moisés, también estaré contigo. Dios en esta mañana nos está diciendo a ti y a mí: primero, no tengas temor. Segundo, no te desalientes. Vamos a recuperar fuerzas en el nombre del Señor. Vamos a hacer nuestro ese no tengas temor diario que Dios nos ha regalado en su palabra.
Y lo otro que el Señor te está diciendo a ti y a mí en la mañana de hoy: no te angusties. Cuando tú vas al capítulo 20 y verso 8 de ese libro de Deuteronomio, dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoye el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Tú ves lo que está diciéndonos la palabra del Señor? Ahí está Dios hablándole al pueblo y diciéndole: si tienes miedo, regresa a tu casa. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Como decimos en el campo, nosotros no tenemos reversa, no vamos para atrás, vamos para adelante. Si el obstáculo no se mueve, lo vamos a empujar en el nombre del Señor. Porque creemos que si Dios está con nosotros, ¿quién puede levantarse en contra de nosotros? Nosotros somos ganadores no porque tengamos la fuerza. Nosotros somos ganadores no porque tengamos la capacidad. Somos ganadores no porque tengamos la facultad o el intelecto. Somos ganadores porque hemos entendido que si nosotros vamos detrás y Dios va al frente, Él irá abriendo el camino necesario para que tú y yo pasemos. Lo hizo en el Jordán, lo hizo en el Mar Rojo, lo seguirá haciendo en el día de hoy. Dios seguirá demostrando que Él es el que nos defiende. Vivimos en nuestro alrededor testimonios de que Dios sigue sacando la cara en defensa nuestra, de que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando aquel gran tsunami en el Asia, algún tiempo después tuvimos a uno de nuestros ministros de la India aquí en Puerto Rico. Un ministro que le habían quemado su templo a cada rato, porque en la India predicar el evangelio no es fácil. Le habían quemado su templo varias veces. Sin embargo, cuando finalmente el tsunami llegó y arrasó todo, lo único que se mantuvo de pie fue el templo de este distinguido pastor, y se convirtió en el refugio para la gente. Cuando miramos noticias como la que hemos visto, los incendios en California, hay fotos, algunos dicen que son viejas, otros dicen que recientes. Eso es irrelevante. Lo importante es que hay fotos que demuestran que donde quiera que hay un hijo o una hija de Dios, Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Porque Él fue el que dijo que echemos nuestra ansiedad sobre Él, que no nos angustiemos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y hemos visto fotos, imágenes de casas que todavía se mantienen intactas cuando todo lo demás ha sido arrasado por las llamas. Hace unos años, en uno de esos potentes huracanes en el estado de la Florida, todas las casas quedaron desastrosas, todas quedaron destruidas, una quedó de pie. Y cuando se le preguntaba a aquel hombre, y lo hablé hace un tiempo atrás en una de mis reflexiones, se le preguntaba al hombre: ¿qué usted hizo para que su casa se mantuviera de pie? Y lo único que él dijo fue: yo seguí las instrucciones que me dieron de cómo construir la casa, con todas las normas y todos los parámetros que exige la ciudad para construir una casa. Tú y yo nos mantendremos de pie y no vamos a permitir que el temor nos arrope. No nos vamos a desanimar, no nos vamos a angustiar. Vamos a echar nuestra ansiedad en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque en esta mañana, una vez más, vamos a recordar que Dios es el que nos defiende. Hoy el Señor nos dice nuevamente las palabras que le dijo a Israel: no te paralices, no te asustes y no tiembles delante de ellos. El enemigo quiere que tú y yo nos paralicemos. El enemigo quiere que tú y yo nos detengamos en el avance que llevamos para ver el propósito de Dios para tu vida y la mía. Pero hoy el Señor nos está diciendo lo mismo que le dijo a Israel a través de Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En esta mañana, descansa en esa promesa. Dios es quien nos defiende. Lindo día, bendiciones en el Señor.